Participar en esta entrevista, también en este programa muy importante que estamos por lanzar. Yo creo que es una de las tareas principales del gobierno corporativo en América Latina, es trabajar con las familias empresarias. La gran mayoría de las empresas hoy tienen detrás de ella todavía una familia, un accionista controlador bien determinado, y son muy pocos los casos donde existe ya un accionariado muy atomizado. Por lo cual es importante saber y quiénes son estas familias detrás de empresas exitosas y cómo se están organizando. Entonces, en primera instancia, creo que es importante que existe un consejo familiar. Evidentemente, eso conlleva mucho más importancia al momento de tener ya varias generaciones en el negocio. Yo creo que a partir de la tercera generación se hace indispensable tener un consejo familiar, que es la fundación, que determina cómo luego funciona la arquitectura de gobernanza de la empresa. Antes de tener la arquitectura de gobernanza de la empresa, se requiere la arquitectura de gobernanza de la familia, porque muchas veces ya son más que 10 y en la cuarta generación ya más que 30 primos y primas que tienen que decidir entre sí. Entonces ahí uno tiene que organizarse muy bien. Ahora bien, ¿dónde entra en papel un consejero independiente, ya sea a nivel de juntas directivas de empresas familiares o ya sea a nivel de consejos de familia? A nivel de consejos de familia lo veo menos, hay menos, digamos, prácticas que se incorpora un independiente a este nivel, pero muchas veces hay un coach, hay un asesor, hay alguien que ayuda ahí de funcionar de mentor o de mediador entre familias si fuera necesario. Donde sí se ve cada vez más oportuno es a nivel de juntas directivas, directorios, consejos de administración de empresas familiares, que uno tiene una composición de un consejo que es parcialmente patrimonial, y ahí, dependiendo otra vez de cuántas generaciones ya han pasado, se creen ramas familiares que tienen derecho a, etcétera, etcétera. Todo eso está justamente reglamentado en un protocolo familiar que debería de elaborar el Consejo de Familia. Y entonces, una vez que uno está en una de independiente, en una empresa familiar, a lo mejor hay X cantidad de consejeros patrimoniales y X cantidad de consejeros independientes. ¿Qué valor agrega un consejero independiente a una junta directiva? Pues de un lado es una mirada que debería ser distinta a la de los directores patrimoniales. O sea, si hay mucho know-how sobre el core de la empresa o sobre algunos de los cores de la empresa a nivel de la familia, entonces la familia no debería de buscar un consejero externo que replica lo que ya se sabe. Debería de buscar un consejero externo que complementa este conocimiento. Entonces, diversidad es definitivamente importante. Diversidad, uno hoy por hoy habla mucho de diversidad de género, y lo cual es súper importante, pero también es diversidad de know-hows, de backgrounds, de conocimiento de mercados, de complementar simplemente conocimientos y skills que hay en la junta directiva. Es muy importante tener un skill mapping de la junta directiva balanceada para efectivamente tener este know-how de una forma más amplia que lo tendría solamente la empresa familiar sola. Segundo papel de un director externo es, si este director externo independiente ya tiene también en paralelo experiencia en empresas cotizadas que funcionan un poco diferente que empresas familiares, y lo cual sería recomendable que así lo tiene, juega un papel súper importante si en algún momento el deseo de la familia es, ya basado en una decisión del consejo familiar, o simplemente por un protocolo que se ha manifestado, si este deseo es en algún momento emitir títulos y hacerse semicotizado, ¿no? Emitir título, ya sea dejar cierta cantidad de acciones en un free float mediante un IPO o emitir bonos, etcétera, etcétera. Entonces, hay la experiencia de un director que viene de toda la burocracia
que tienen empresas cotizadas es sumamente valioso para acompañar este proceso. Es número uno. Y el dos, evidentemente, o sea, el tercer punto, aparte de la complementariedad del skill mapping y del know-how de cómo funcionan empresas cotizadas, el tercer punto para mí es un poco el papel de mediador, ¿no? Una empresa familiar no significa que todos los integrantes de la familia siempre sean de acuerdo en todo, ¿no? Hay intereses diferentes, hay familiares que sí quisieran tal vez o tienen un apetito distinto de dividendos que otros, o etcétera, etcétera. Entonces a veces uno tiene que también trabajar con las fuerzas independientes como para destrabar algo que potencialmente se trabaría, porque no nos olvidemos, la empresa familiar es justamente algo un poco más emocional que tal vez una empresa cotizada. Y con razón, ¿no? Familiares son primos que han jugado juntos en la niñez, etcétera, etcétera. Entonces hay más emociones en el juego y a lo mejor el director independiente o la directora independiente ayudan a desemocionalizar las conversaciones a este nivel. Y por último, la pregunta sobre por qué es importante capacitarse en eso, justamente por el abanico de retos que se pueden presentar. Y eso pueden ser retos muy fáciles de aprender en cursos como el que estamos embarcando, que son temas, reglas de juego, best practices que tendría que contener, un protocolo familiar, cómo tendría que componerse un consejo familiar, cómo tendría que balancearse justamente la composición entre independientes y patrimoniales a nivel del consejo de administración de la empresa, pero también debería de abordar temas de un poco más emocionales, de retos que tienen empresas en su decision making. Y ahí un, un aspecto es aprender de lo que está escrito en los libros. El otro aspecto es aprender de casos. Y creo que uno de los elementos importantes por el cual el director independiente, la directora independiente tienen que capacitarse permanentemente es justamente aprendiendo de casos, porque pocas veces hay un sui generis, sobre todo en este balance emocional que muchas veces es una tarea muy importante de los independientes. Hasta ahí me quedaría y bueno, ojalá les guste el contenido.